Una ecuación diferencial de orden enésimo, ¿te acuerdas cómo se expresa? Te decía que era una constante AN por una Y enésima elevada a la n potencia más una 1 y elevada a la 1, no es cierto, y elevada a la n menos 1. Más una 2 por una y elevada a la n menos 2, y así sucesivamente hasta que llegaba a una a una constante a cualquiera, n más 1, y decías que era y, una y biprima, luego tenías una a n más 2, n más 2, y prima, más una n más 3, por y igual a 0. Algo así te decía la definición de ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí la revisaste? ¿Sí la encontraste? ¿Sí la encontraron? Sí. Algo así decía, ¿no? Bueno, te decía los criterios de linealidad. El primer criterio te dice que todas las derivadas deben estar elevadas a la primera potencia. Si una de las derivadas cambia o está elevada a diferente potencia, ya no es lineal. Segunda característica, todas las ANs decía que deben estar en función de la variable independiente. Y veamos un ejemplo, de los ejemplos que veíamos en la clase. Te decían, por ejemplo, tenías de y en dx es igual a 2 veces e elevada a la menos x. ¿Es una ecuación diferencial lineal o no lineal? No lineal. Es no lineal, ¿por qué? Por la e elevada a la menos x. Pero x es una variable dependiente o independiente. Independiente. Es independiente, entonces no cumple con la condición, porque dice que todo tiene que estar en función de la variable independiente. O todas las derivadas tienen que estar a la primera potencia. Entonces, aquí está la derivada. Y la derivada está a la primera potencia. Y esta parte que tienes acá de 2e a la menos x, digámoslo así, es el resultado. Entonces, por esa razón, esa es una ecuación diferencial lineal, porque la variable, bueno, la derivada está a la primera potencia, y la constante que debe estar aquí debe haber una constante, a 0, está en función de la variable independiente, o es una constante. Una variable independiente o es una constante. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos una ecuación diferencial lineal. Vamos a poner una más complicada. Dice x elevado al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a derivada de x al cuadrado. Ya me la tiene. Luego tienes más x de y en de x más x elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado igual a 0. Ah, me falta una y. Entonces tienes una ecuación diferencial lineal o no lineal. No lineal, No lineal. ¿Por qué crees que es no lineal? porque tiene segunda derivada.
porque tengo segunda derivada. Pero una segunda derivada no es una potencia. Si tú observas, este término que tengo aquí Es Y doble prima. está elevado a la primera potencia. Es más, como viene acá de comentar, yo lo puedo escribir como x al cuadrado y prima más xy prima más x al cuadrado menos b al cuadrado por y igual a 0. Entonces otra vez observo, esta segunda derivada me indicaría el orden. El orden es 2, segundo orden, porque es la derivada más alta. Entonces tengo una segunda ecuación diferencial de segundo orden. ¿De qué grado? De primer grado. De primer Primero. grado, porque el exponente de la segunda derivada es 1. ¿Y es lineal? Sí. Las constantes que están acompañando a las y's o a las derivadas están en función de la variable independiente, es decir, están en variable con x. Y aparte hay una constante, entonces es una ecuación diferencial, lineal, ordinaria, de primer grado, de grado 1, orden 2. ¿Sí te va quedando más claro, ingeniero? O sea, las Y prima aquí no deben de estar elevadas. Las y's primas no tienen que estar elevadas, así es la primera condición. Ninguna derivada tiene que estar elevada. Ok. Y la otra condición es que los números o las variables que acompañan a la y no tienen que ser y's. Por ejemplo, si te decíamos que era y cuadrada, y prima, más xy prima, más 3 veces xy igual a 2x, ¿será una ecuación diferencial lineal o no lineal? No lineal, Es no lineal, ¿por qué? porque estamos derivando a y respecto de x y junto a nuestra y prima tenemos otra y. Entonces no es como que pueden estar juntas. O sea, supongamos que estuviéramos derivando dw respecto de x y esto estuviera multiplicando a esto a una w, ya no sería lineal porque ya estaría acompañada o haciendo producto con una misma letra respecto, bueno, que vamos a derivar. Exacto, aquí lo observas. Tengo una y una derivada con respecto a y. Entonces, en este caso ya tengo la misma variable. La constante que acompaña a la derivada no es la variable independiente, es la variable dependiente. O sea, es y. Aquí en el segundo término sucede lo mismo. Tengo una y. Entonces, ya por ese simple hecho, se vuelve ecuación diferencial no lineal. Ecuación diferencial no lineal. ¿Sí me explico? Sí. Pero me encanta hacerte trampa. Porque ¿qué pasa si yo te digo que va a ser y prima más 5xy y prima menos 3 veces y cuadrada igual a 2 veces xy? ¿Será una ecuación diferencial lineal o no lineal? Sí lo es. ¿Otra vez? Sí, sí, ¿Lineal es o no lineal. lineal? Si es Sí es lineal o no. lineal. ¿Por qué si es lineal? Porque puedes anular la Y que están con la Y prima con la Y de 2XY. Esta y que tengo del otro lado, esta y que tenemos aquí puede dividir a toda la otra expresión y ya lo simplifica. Bien, bien visto. Esas son las trampas en las que te puedo hacer caer. Oye, esta, por ejemplo, si te pongo 3 veces x al cuadrado de y prima, y prima, más 3 veces x, y triprima, menos 5, 6y, igual a 2x, ¿será ecuación diferencial lineal o no lineal? No lineal, Lineal. No lineal, ¿por qué? Porque, pues, para mover la Y que está abajo del 6 Ok, para que quede, ahora sí, que no quede como divisor, ok, sería entonces un exponente. sería un exponente No, 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 negativo, ok, tendríamos un exponente negativo. ¿Y entonces qué sucede ahí? donde estamos positivo.
lo anotamos positivo. Entonces, como dice la regla, el segundo criterio, el primer criterio, todas las derivadas deben de estar elevadas a la primera potencia, y en este caso tendrías una potencia negativa. Por el simple hecho, ya, se acabó la linealidad. ¿Te queda más claro el concepto de linealidad, ingeniero? Ya me está quedando más claro. Sí, excelente. Oiga, profesor, yo tengo otra duda. Ingeniero. Con respecto a esto, ordinaria de grado 1 y de orden 2 me identifico que es hacia la derivada que tiene segunda derivada, Así pero es. de grado 1, ¿a qué se refiere? Ah, todas las derivadas que hemos colocado son del grado 1, una excepción de esta. Pero observa aquí, esta es una segunda derivada. ¿Me podrías decir cuál es el exponente que tiene esa segunda derivada? ¿A qué exponente está elevada la derivada? A 1. El exponente 1. Entonces dice la regla, el grado te lo da el exponente de la derivada más alta. Si está la derivada más alta a la primera potencia, entonces es de grado 1. Orden 2, grado 1. No importa, Ok, por ejemplo, muchas gracias. si te pongo esta Y prima, sí, ingeniero, te pongo esta Y prima y esta Y prima te la elevo a la segunda potencia, no, esa no es acá. Lo elevamos a la quinta potencia, sería de grado 1 o de grado 4. Grado Sería 1. de grado 4. No, ingeniero, la regla dice, el grado te lo da la derivada de mayor orden. Ok, ya. Sí. Entonces, como la de mayor orden es segunda derivada, entonces el grado es 1. En el siguiente caso, por ejemplo, aquí tengo Y cúbica y te digo que va a ser una ecuación, la tercera la vamos a poner, la ponemos a la segunda derivada, pero la segunda derivada la ponemos otra vez a la cuarta potencia. ¿De qué orden y de qué grado es? Sería de orden de grado 2 Y y de de orden orden. 3. Exacto. Tercera derivada, tercer orden. Potencia de la máxima derivada, 2. Entonces también, otra cosa que debes observar, como ya tengo una derivada elevada a cualquier potencia, o a una potencia, se acabó la linealidad, ya no es lineal. Así de sencillo es esto, ingeniero. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Ok, de ahí nosotros fuimos a lo que son los casos. Y no debe haber dudas en los casos, ¿cierto? Profe, Sí, señor. a mí no sé si ya estábamos hablando de las ecuaciones homogéneas, pero bueno, esas me costaba Ok. el sustituir. Es que la sustitución depende de la forma. Ahorita lo vemos. Denme un minuto porque quiero mandar un mensaje. Ahora, ¿a dónde me llegó ese mensaje? Ah, ya vi a dónde me llegó. Ok, mientras tanto, dices ecuaciones diferenciales homogéneas. Vamos a las homogéneas. Dice... Ok. Vamos a hacer primero un comercial. Ecuaciones diferenciales por variables separables. En este caso, la variable separables es de la forma m de x más n de y es igual a 0. La puedes encontrar también como f de x más g de y igual a 0. Y su solución nada más era la integral. Y su solución era la integral de m de x, y, m de x más la integral de n de ny de y igual a 0. Esto es lo que tenías que saber sobre variables separables. Bueno, algunos libros te mencionan que son 3 pasos, 4 pasos. El primer paso que tenías que
separar las variables por métodos algebraicos. El segundo paso era integral. El tercer paso era sustituir los valores iniciales. Y era todo lo que tenías que hacer. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? No, ninguna. Perfecto. No, Entonces, profesor. vamos con las homogéneas. ¿Qué característica tienen las homogéneas? Ah, pues en este caso, ya te encontrabas una variable n de x, y, de x más n de x, y de y igual a 0. Y entonces te daban una solución. ¿Recuerdas cuáles eran los pasos de una solución? Paso 1. Ay, no la tiene. ¿Cuáles eran esos pasos para resolverla? Sé que se sustituye por y igual a u por v o siendo x igual a Perfecto. o por y. Hiciste la Depende. tarea. Sí. Bien. Dame un minuto. Entonces decías, paso 1 era verificar que no es de variables separables. Paso 2, a realizar una sustitución. ¿Qué decía la sustitución? Pues que una y iba a ser igual a u por x, y si esto era posible, entonces la de y será una u de x más x de u. O el mismo paso podías encontrar que la x iba a ser igual a un, perdón, si x igual a b por y al mismo tiempo que el diferencial de x era b de y más y de x. ¿Vale? Son tus dos posibles cambios de variables que tú puedes realizar. Paso 3, sustituir en la ecuación diferencial. Y paso 4, resolver por variables separables. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Ok. ¿Lo pudieron hacer solitos? La mayoría no pudieron. Ah, un problema, el 2. Es el que no estaba tan sencillo. Porque no ibas a utilizar ese cambio de variable propuesto, el que te aparece ahí. El 2, no, era el 3. Te decía el problema 3. Es Carmona, ejercicio 2.2, problema 3. Y el problema 3 te dice x menos y de x más x menos y menos más 1 de y es igual a 0. Ah, nos faltó un paso. Es que no era verificar que no es de variables separables, era comprobar que la ecuación es homogénea. Lo comprobabas con la fórmula, con la función f de tx, ty. Bueno, es una propuesta. Ok. ¿Qué hacemos entonces, ingenieros? ¿Lo Ver si pudieron es resolver? el mismo grado, ¿no? ¿Cómo identificarse que es del mismo grado? Puede ser por los exponentes. Ok, ¿qué más? Sustituyes tx y ty por cada x y y que haya en la función, en la ecuación. Excelente. Dices, por ejemplo, paso 1. Comprobar. Entonces, lo que te dice la comprobación que vas a utilizar una t de x, t de y. Vamos a insertar una tabla. Y el primer paso te dice que vas a utilizar f de x, f de tx, ty. Entonces, tú lo que haces es sustituir las x por tx menos ty
de x más dx menos dy más 1 de y igual a 0. Y luego, entonces lo que tú hacías aquí en este caso era factorizar las t's. Y entonces tú tendrías t de x menos y más, pero no puedo factorizar la t de este lado. Porque tendrías t que multiplica a x menos y más 1 sobre t de y igual a 0. Entonces no se cumple la condición. La condición te decía que f de t de x, t de y tenía que ser igual a ¿qué? No es cierto, no era f. Decías que m de t de x, t y debe ser igual a t de n de x, y. Y n de tx, ty debe ser igual a t de n de x, y. Y aquí no se cumple la condición, pero sabemos que se puede resolver por homogéneas. ¿Qué hiciste para poderla resolver por homogéneas? Ingeniera Tania, buenas noches. No está. Acaba de llegar la ingeniera Tania. Buenas noches, profesor. Ok. ¿Cómo está usted? ¿Perdón? ¿Cómo ha estado usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Preocupado porque no habíamos tenido comunicación. Pero dígame, ¿con variables separables tiene alguna duda? Permítame. No, en variables separables no. Donde tenía duda Homogéneas. era en factor integrante. Ok, vamos para allá. Nada más resolvemos este problema de homogéneas y vamos a factor integrante. Deme un minutote. Sí, Entonces, muchas gracias. a usted. Cambio de variable, ingenieros. ¿Cuál se va a proponer ahora? Si tú, bueno, ya como pude comprobar que no puedo despejar esta t, no me conviene hacer los cambios que habíamos propuesto al inicio. Tengo que proponer uno diferente. ¿Cuál propusieron? Entonces observa aquí, tienes x menos y y del otro lado también se repite x menos y. Entonces el cambio sugerido dice que va a ser igual a u a x menos y. Si yo propongo que u es igual a x menos y, entonces, ¿cuál variable te quieres despejar? ¿X o y? Y. Si despejamos y, entonces nos quedaría que sería x menos u. Si yo ya tengo x menos u, entonces el diferencial de y, ¿a qué será igual? La derivada de x con respecto a x es 1. Pero como despejaste el diferencial, te queda de x más, menos. La derivada de u se maneja de manera implícita, te queda el diferencial de u. Entonces, este es el cambio de variable que tú vas a proponer. Entonces, la regla te dice, lo que tienes que hacer es sustituirlo. Entonces, como cambié las y, tengo x menos u, y tengo de x más x menos y es u más 1, y tengo el diferencial de y, que es dx menos du. Y esto es igual a 0. Entonces, ahora simplificamos. Aquí. Entonces, ¿qué nos quedó? X menos x más u de x. Más, y del otro lado me queda u de x menos u de u más dx menos du. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Me van siguiendo en el álgebra porque luego por estar escribiendo en la computadora me equivoco. Pero vamos bien. U de x más u de x menos u de u
más dx menos du debe ser igual a 0. Aquí. Esta x menos x ya la eliminé. X menos x se eliminó, entonces me quedó esta u de x. Más esta u de x menos esta u de u. ¿Vamos bien, ingenieros, o no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si vamos bien, tengo 3u de x menos u menos 1 de u igual a 0. Profesor, ¿por qué queda 3 u de Ay, x? ¿No sería porque nada más no. 2 u de x? Me equivoqué desde el principio, ingeniero. Me equivoqué desde el principio. Con razón se complicó todo. Me equivoqué desde acá arriba. El problema es este, ¿cierto? No te había preguntado qué variable quieres despejar, sino te había dicho que teníamos que sustituir. Dijimos desde un principio que x menos y se llama u, entonces te quedó u de x, más, otra vez x menos y, ¿quién es? Pues es u más 1 de y, pero de y dijiste que era de x menos de u igual a 0. Entonces te queda u de x más u de x menos u de u más dx menos de u igual a 0. Ahí fue mi Profe, error. una Mándame. pregunta. Sí, Bueno, ingeniero. es que yo en los videos que vi sobre ecuaciones homogéneas, decía que para resolver una ecuación homogénea primero teníamos que despejar, o sea, dy sobre dx de manera que nuestra función quedara en función de y sobre x. Vale. Hay muchos métodos de resolverlo, ingeniero. Ahorita vas a ver. Lo que me comentas también es válido. Vea. Vamos a insertar 2. Listo. Entonces, esto que acabo de hacer yo, me lo voy a llevar para acá. Entonces, recuérdame, ¿qué fue lo que me dijiste que tenía que hacer? Despejar de modo que Ok. quede dy sobre dx de un lado de la ecuación y del Traigo- otro lado que quede en traigo función de esto. y sobre x. Entonces, haciendo lo que tú me acabas de pedir, tendríamos que tener x menos y de x más x menos, no es cierto, no, pues de x más x menos y más 1 de y igual a 0. Ah, perfecto. Aquí me comí sobre de x. Listo. Después dijiste que vamos a despejar, entonces tengo dy en dx va a ser igual menos x menos y sobre x menos y más 1. Listo. ¿Y luego qué hago, ingeniero? Estoy viendo, profe, espere. Hacemos el cambio de variable. Dices que dy sería dy de x menos du. Y todo esto lo voy a dividir entre dx. Va a ser igual a menos. Dijimos x menos y va a ser u sobre u menos 1. Entonces, ahora observa. De mi lado, tenemos entonces 2 veces u de x más dx menos u de u menos du. Si factorizo, tengo 2 veces u más 1, 2 veces u más 1 de x, aquí me falta un 0, igual a 0, y acá, menos u
U menos 1, U más 1 de U igual a 0. ¿Qué me queda? De X va a ser igual. U más 1 de U sobre 2U más 1. ¿De tu lado qué queda? Dx menos du sobre dx es igual a u sobre menos 1. Híjole, ingeniero, me la complicas cada vez más. ¿Qué hacemos ahora, ingeniero? Otra duda, profe. Sí, ingeniero. Por ejemplo, lo que hizo en la parte de arriba de cuando, bueno, se supone que ahí está dx en función de x menos y es válido pasarlo así como usted lo puso sobre el dy, debido a que, por ejemplo, estaba con x menos y, A ver, empecemos por la... ¿Estamos del lado derecho o del lado izquierdo? el lado derecho, Lado derecho, renglón 1, 2, 3. el 1. En el renglón 1. Ajá, ahí tenemos x menos y Ajá. acompañado de dx, pero es válido pasarlo bueno, dividiendo sobre dy así como usted lo pasó. Me comí un paso si lo quieres ver. Decís que para poder quitar este dx yo tendría que dividir toda la expresión entre dx, ¿estás de acuerdo? Yo tendría que dividir toda la expresión entre dx, toda la expresión entre dx, toda la expresión entre dx. Dx entre dx me da 1. Se va. dy entre dx aquí está. Y 0 entre dx pues es 0. Entonces sí, Tiene ingeniero, razón, es válido. profe. Perdóneme, profe. No. Sí, ingeniero, es válido. Pero lo que ya no sé qué hacer es qué vamos a hacer aquí abajo. Como que se nos complicó el asunto. A ver, ingeniero, el que estaba proponiendo este nuevo método, ¿qué hacemos ahora? Llorar, profe. No llores. Si lloras no vamos a poder resolver nada. Denme un minuto en lo que el ingeniero lo piensa. Bueno, yo en el caso de lo que dio el ingeniero, ese método lo ocupé, por ejemplo, en el ejercicio 4, que nos dan y' igual a, bueno, del lado izquierdo de la igualdad nos dan una y'. En este caso sustituimos dx, dy sobre dx, ya nada más multiplicábamos la igualdad y ya después se sustituían los términos. Pero bueno, solamente ocupé ese método en el caso donde ya tenía y'. Lo checamos, espérame. Déjame responder esto. A ver. Esta parte como que se me complicó, pero de este lado tendrías de x es igual a u sobre 2u más 1 y luego du. Y luego tendrías más 1 sobre 2u más 1 y todo por du.
Y de ahí esto mismo, pero esta de X la tienes que integrar. Esto que tienes aquí, lo tienes que integrar. Y esto que tienes acá, lo tienes que integrar. Esta se me hace que es por partes. Esta es inmediata por un... Esta me suena que aquí es X, es igual. Esta no la sé resolver todavía. Más, esta se me suena que es un medio del logaritmo natural de 2 veces U más 1. Todo esto más C. Al ingeniero, les toca esta por partes. O algún otro método que conozcan. Esa es directa, ¿no, profe? Con U a la N. ¿Cuánto es? Es directa la integral con U a la N. A ver, resuélvela, ingeniero. No me cuadra. Mientras me veo qué hice aquí. De este lado, a ver si se quitó. Dale nuevo de este lado. Y si decimos... Y de X es igual. No. De Y es igual. Menos Y. X menos Y más 1 de X. Dijimos de Y es de U. U es igual a X menos Y. Dx menos dy es igual a du. Dy pasa acá, du pasa para acá. Entonces dy se convierte en dx menos du. X menos du es igual a menos u sobre u más 1, todo por dx. Entonces tengo que es dx más u sobre más 1 dx igual a dy. Tengo que es 1 más u sobre u más 1 dx igual a dy. Si esto es cierto, entonces tendríamos u más 1 sobre, es cierto, tendríamos u más 1 sobre u más 1 más u sobre u más 1 de x igual a de u. Es que de y es de y, es de u. Entonces este de u va acá. De u. De u. Si esto es cierto, entonces tenemos 2 veces u más 1.
2 más 1. 2 más 1 sobre 1 más 1 de x igual a du. De x es igual a una fracción de u más 1 sobre 2 más 1 de u, que es lo que yo tenía. ¿Viste qué dinero quedó? A su Oye. máquina. Que no estaba tan fácil. Ok, vamos a hacer lo siguiente, pues si no, este problema nos va a comer todo el tiempo. Vamos a ponerle aquí. Este es pendiente para el profesor. Y vamos a dejar esta parte de aquí. Inicio, sombrilla, negritas. Se quita la sombrita. Si no, no vamos a avanzar y nos vamos a perder en este problema. Y cuando lo termine, te lo comparto. Ok. Lo importante es que vieras. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar una sustitución adecuada. Comprobar que es una homogénea comprobando que era m de tx ty debía ser igual a t de n x, y. Y la otra comprobación decía que era n de tx ty debería ser igual a tn de x, y. Son tus dos comprobaciones y con eso la t te indica el grado de homogeneidad. Si las dos t son iguales, la ecuación diferencial es homogénea. A partir de ahí realizas una sustitución, cualquiera de las dos es la recomendable, y después de eso sustituyes en la ecuación, resuelves por variables separables y era todo lo que tenías que hacer. Ok, hasta ahí, fuera del ejemplo que intentamos hacer, ¿alguna duda? Entonces, para las homogéneas hay que ver cuál es la función a la que tenemos que sustituir. Sí, pero digo, usualmente es una de estas dos. Cualquiera de estas dos es la que puedes sustituir. Y lo puedes hacer por dos métodos. Uno era, como dice el compañero, despejando a d y en dx. Y la otra opción, lo que pasa es que en la sustitución, por ejemplo, lo que estaba haciendo el compañero era decir que u era igual a y entre x. Por eso es que ellos buscaban esta división. Buscaban una división como tal. Y yo no. Yo lo que busco era hacer la sustitución para llevarlo más rápido a variables separadas. Pero es práctica lo que te va a dar el mejor método para ti. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok, nos pasamos a las exactas. Ingenieros. Sí, sí, sí. Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. sale. Ecuaciones diferenciales exactas. ¿Cuál era la ecuación diferencial exacta? ¿Te acuerdas? Ay, no es cierto, no es esa. N de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. ¿Cuál es la condición para determinar que es exacta? Que my sea igual a nx. La derivada parcial de m con respecto a quién. ¿Y? M con respecto a y y Ajá. n con respecto a x. ¿Cómo deben de ser? Igual es Iguales. Iguales, deben ser lo mismo. La parcial de n con respecto a la parcial de x deben ser iguales. Pero ahora te pregunto, ¿quién es m y quién es n? M es la que lo multiplicado por la diferencial de x y n es por la multiplicado por la diferencial de y. A ver si es cierto. Dices, ejemplo.
Dice que es 2x más 6x elevado al cuadrado por y de x más 3 veces x elevado al cubo menos 2xy de y igual a 0. ¿Quién es m y quién es n? M es 2x más 6x cuadrada y. Como bien dijiste, el que esté al lado de dx es la m. El que esté al lado de dy es la m. Como yo acostumbro resolverlo, yo lo que hago es poner una separación. Y entonces digo, m de x, y es lo que acompaña a la de x. Entonces decimos, n de x, y es lo que acompaña de y. Ya lo separé. Después te dice, lo que tenemos que sacar es la derivada parcial de m con respecto a y. Recuerda, si estábamos en la diferencial de x, entonces, para comprobar que es exacta, voy a derivar ahora en forma parcial con respecto a y. ¿Te acuerdas cómo es resolver la derivada parcial? ¿O no? Sí. ¿Cómo es? Las X van a ser como constantes ahí. Si estás derivando en forma parcial con respecto a y, la x se comporta como constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. La derivada de 6x al cuadrado por y, 6x cuadrado. Pasa lo mismo del otro lado, pero ahora es la derivada parcial con respecto a x. Entonces, todo lo que no sea x es constante. Ah, su máquina. Y entonces la derivada de 3x al cubo, 9x cuadrado 9x cuadrada menos derivada de 2xy, menos 2. 2y. 2y. Entonces, ¿te acuerdas de la condición que habíamos platicado al inicio? Sí. ¿Qué dice la condición? Que La derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Es decir, esto que tengo aquí y esto que tengo aquí, ¿son iguales? no. Entonces aquí estás diciendo que la condición es diferente. La derivada parcial de m con respecto a y y la derivada parcial de n con respecto a x son diferentes. Entonces ahí le agregas la ecuación diferencial. La ecuación diferencial no es exacta. Ay, que fue exacta. Listo, se acabó el problema. Terminaste. ¿Y cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Por el factor integral. Por factor integrante. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Entonces, a ver, si ya demostraste que no es exacta, demostré el paso, decía el primer ejercicio, 2x menos 5y, me equivoqué, 2x menos 5y más 2 por el diferencial de x, más 1 menos 6y menos 5x por el diferencial de y igual a 0. Comprobamos que sea exacta. Entonces, vamos a comprobar. ¿Cuánto vale m? Pues todo esto que está al lado de dx. Esto que está aquí. ¿Cuánto vale de y? Lo que vale, lo que está al lado del diferencial de y. Derivamos en forma parcial. Derivada de 2x, 2. Derivada de menos 5y. Pero ya no 0. sería 2, ¿no? ¿Perdón? Pero ahí está derivando con respecto a y, ¿no? Entonces nada más sería 5. No, sí tienes razón. Aquí es 5. Bien visto. No es cierto, menos 5. Gracias, ingeniera. Vamos del otro lado. Derivada de n con respecto a x. Derivada de 1. 0. 0. Derivada de menos 6y. 0. 0. Derivada de menos 5x. Menos 5. Menos 5. Entonces ya comprobé que la ecuación diferencial sí es exacta.
Entonces ya le pongo ahí, la ecuación diferencial es exacta. Ahora sí, ¿cómo la resuelvo? Agarras uno de los dos términos Ajá, y lo integras a la diferencial que es. ajá. Si, por ejemplo, m, ¿no? Si agarras m, lo tomas como f parcial de x. Bueno, Entonces es como... dices, la enteras, paso 1. Si tú tienes f de x, va a ser igual a la m de x, y. Ujú. ¿Sí? Entonces vamos a decidir, quiero empezar por ahí. Sí, Entonces proponemos que f sea igual a la integral de m de x, y por sí. el diferencial de x. Hecho. Pero Eh, dame un minuto, espérame, porque vamos a ujú. quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Para Su máquina. ponerla en 2 columnas. Entonces sí. Listo. Entonces f de x en m de x, y. Dijimos que es esto. Listo. Luego quiero f. F sería esto. Listo. Entonces la f vale 2x al cuadrado Sí. sobre 2. No, sería x cuadrado. Ah, sí, perdón. Sí, va a ser x al cuadrado sobre 5xy más 2x. ¿Sí? Ujú. Entonces decimos que f va a ser igual a x al Más cuadrado. f F, evaluada en y. sí, es lo que te iba a comentar. Más 2x. Como estoy integrando en cierta forma dos variables, entonces la constante arbitraria va a ser la función g de y. Esa va a ser mi constante arbitraria. Más g de y. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos, ingeniero? Derivamos con respecto a y ahora. Entonces ahora decimos la derivada parcial de f con respecto a y será igual a la integral, a la derivada parcial con respecto a y del paso anterior. Entonces ahora yo voy a decir la derivada parcial con respecto a y es igual a la derivada parcial con respecto a y de todo lo que tengo anterior. ¿Cierto? Entonces f de y sería derivada de x al cuadrado, 0. 0. Derivada de menos 5xy, 5x. 5y, 5x, perdón, tenés razón, más 2x, derivada de 2x, 0. 0. Más g', G' de y. g' de y. Listo, ¿y ahora qué hago, ingeniero? Ahora, como sabemos que f, Es menos, ¿no? f menos sí, Perdón, es menos 5. es menos 5, gracias. Sí, Como sí. sabemos Que que f parcial de y la parcial de y, bueno, es igual a n x, y. entonces igualamos con m de x, y. Ajá. Entonces, esto que tengo aquí, lo voy a igualar con lo que tengo acá. Listo. Y entonces me queda que g' de y sería igual. Como tengo números iguales en lados diferentes de la igualdad, se cancelan. Ujú. Bueno, según el Carmona era según el álgebra. Si Es lo tienes mismo. los iguales, por lo tanto g' de y es lo que no es igual. Pero es lo mismo. Sí, también Es es esto. álgebra. Ujú, Es algebrita de Cotitlán. ujú. O Sí, de la no FES manches. Cotitlán. Dale, ingeniero, ¿y ahora qué sigue? Lo integras con respecto a y. Integramos. Entonces ahora tengo que hacer la integral de la G, función g, y. de Digo, f g' de de y. F de y. Entonces ahora tengo que decir. No, es g de No, g' de y. sustituyes la G', ¿no? No, sí. No, bueno, si lo Sí, es que en sustituyes. lugar de, es G', tienes razón. Profe, tengo una duda. Mándame. ¿Por qué ahí cambió el signo 1 menos 6y de 1 más 6y? Ah,
porque lo escribió porque rápido. tengo error de dedo, ingeniero, gracias. Entonces, la integral. Ay, pero ¿por qué te tachaste? La integral de esto que tengo aquí. La integral de esto que tengo aquí con respecto a y va a ser mi función f. G de Ya es mi g de y. Mi g de y es esto de aquí. Entonces mi g de y es igual a y menos 6y cuadrada sobre 2. 3y. ¿Sí? Mi g de y es igual a y menos 3y al cuadrado. Listo. Y por último, ingeniero. Sustituyes G de Y en la Sustituyes g de y en la en la función, f. en la f que ya habías obtenido. Entonces, tienes la f. Tienes la f y dices que la función, entonces, la función f, ¿dónde está la flecha? Flechas. Entonces, te queda como esto que tienes aquí. Y en lugar de tener g de y, voy a poner esto que tengo acá. Y lo voy a igualar a la constante. ¿Listo, ingeniero? ¿Así? Sí. ¿Cuántos pasos fueron? Un montón. Bueno, y si te dijera que lo puedes hacer en 2 patadas, ¿me creerías? A ver. Ya te va a costar. A ver, por 2. Era lo que yo iba a comentar. Yo encontré, bueno, yo tengo otro método. Un poquito Lúcete. más va. Lúcete, ingeniera. Lúcete. De hecho, Tiempo. ¿Quién eres? Tania Lira. Lúcete, Tania, por favor. Lúcete. De hecho, nada más era de integrar lo que era m de x, y. Ajá. Y también nx, y, y ya lo sacabas. Ajá. Según yo. Bueno, yo ¿Sí? lo saqué, sí lo saqué así. Sí. Tú tienes la m de x, y. Pinche Carmona. Después de que comprobaste. No. Es que Carbona te lo demuestra. Esta solución no viene, no es, digamos así, no está No está implícita. como que muy teorizada. Te voy a decir, la fórmula va a ser la integral. La integral de n de x, y de x. Y la integral, tínale. Y la integral de n de x, y. Pero aquí la operación es un conjunto. Matemáticas básicas, unión. Por eso dice la ingeniera Tania, yo lo que hice fue integrar. Entonces integró este lado, integró la m de x, y. Integró este lado. Entonces aquí tiene una integral con respecto a x. Acá tiene exactamente lo mismo, pero integró. Con respecto a y. Integró de este lado también. Con respecto a y. Entonces, ahora sí dime. ¿Este lado cuánto te da? Me dio x cuadrada menos 5xy más 2x y obvio con la constante. Ajá. ¿Y del otro lado cuánto te dio? Me dio al revés. Y menos 3y cuadrada menos 5xy más la constante. ¿Sí? Pero como la fórmula que te estoy diciendo, el objetivo es la unión, ¿qué es lo que haces tú con el álgebra de conjuntos? ¿Qué haces en la unión? Yo lo que observé fue de comparar los términos y los que estuvieran iguales, no los repetía, sino nada más lo ponía. Es que esa es la unión. En la unión de conjuntos no pones los que se repiten. Entonces, en este lado pongo la m de x, y en el resultado que me dio.
Y luego, ¿esta y se repite? No. Ah, entonces la pongo. Más y. ¿Este 3y se repite? No. Lo pongo. ¿Este 5xy se repite? Sí. Entonces ya no lo pongo. ¿La c se repite? Sí. Ah, perfecto. Entonces me queda que esto es igual a 0. ¿Y este resultado es el que tú obtuviste? Oh. Ahora, si tú te quieres aventar los 7 pasos, ingeniero, yo no tengo inconveniente. Y cualquiera de los dos es válido para el Pues examen. estás viendo que los resultados son iguales, ingeniero. Ah, pues qué tal y quiere que nos aventemos acá un procedimiento medio largo. Tengo que Ah, calificar. Tu grupo es como de 30 y tantos. ¿Crees que voy a tener tiempo para buscar el error de todo cada uno de ustedes? En Ay, IME, profe, bien mala onda que se son así, la neta. en IME tengo 42. ¿Tú crees que voy a revisar un procedimiento tan largo? No. No, pues no lo voy a hacer, ingeniero. Sí, porque Además, al final de cuentas el resultado no importa cómo lo muevas, tiene que darte igual. pues entonces, ingeniero, lo mismo pasa con factor integrante. Tú sabes que el factor integrante, si no se cumple la condición, tienes que encontrar una fórmula, Ujú. ¿cierto? ¿Encontraste la fórmula? Te decía, factor integrante, sigues teniendo que... Vamos acá arriba. No, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá está. Para el caso donde esto de aquí, Se en cumple. el factor integrante, en este caso, esta de aquí, no se cumple. Decías que eran diferentes. Si eran diferentes, entonces tenías que encontrar un factor integrante. Y el factor integrante lo obtenías a través de una función f de x. Para que tuvieras una f de x que iba a multiplicar a cada uno de estos términos de m de xy y n de x, y para volverla exacta. Y entonces la comprobación te decía que la derivada parcial que multiplicó por f y la derivada parcial de n multiplicada por f, ahora sí ya fueran iguales. Entonces, ¿cómo obtienes ese factor integrante? Con dos fórmulas. De hecho es una, pero te las pusieron en dos, donde decías f de x es igual a una e que está elevada. ¿A la qué? A la integral de p de x A la o integral de py, una p de según sea el x, caso. de x, exacto, o a una f de y, que es igual a una e elevada a la integral de una p de y. Y ya que encontrabas esos dos factores, ¿qué hacías? Ah, no, te faltaba. ¿Y cómo obtenías p de x? Que se conseguía. Ah, es que esa fórmula está grandísima. Era my menos nx entre n, creo. ¿Sí? Y luego la p de y, ¿cómo lo Era obtienes? nx menos my entre m. Y si yo creo. te dijera que voy a poner menos ny menos n de x, entre m, ¿es lo mismo? ¿No? Sí. Seguro. A ver, Sí, lo mismo. ok, ingeniero, te está fallando el álgebra. P de y es igual, me dijiste que era n de y, nx, la derivada parcial con respecto a x, menos la derivada parcial de m con respecto a y, entre m. ¿Cierto? Esa es la que te encontraste. Sí, esa mera. Y si factorizas el signo menos,
Ah, es que no convierte en la que yo tengo pensé que arriba. pensé que sí la había escrito como la de abajo, profe, no puse atención. Perdóname. Ah, Yo la vi en Armalón y dije, ya quedó, pero ya vi que no la puso bien, profe. te pusieron el balón botando frente a la portería y la volaste. Efectivamente. Has de ser chiva como el último partido. No, ¿Cómo por eso no sabe? lo hago. Oye, enfrente de la portería y la abuela, no inventes. Pero bueno, no hablemos de esas cosas feas. ¿Listo? ¿Hacemos un ejemplo o queda claro? Un ejemplo, por favor. Un ejemplo. ¿Cuál quiere resolver, ingeniera? El 1 no, ese no se resuelve por este método. No Ah, más. yo le iba a pedir el 1 porque No, yo no, lo no. intenté, por eso tenía duda, porque yo lo intenté y no me ¿En ese salió. tienes duda? Dice x elevado a la menos 2 por y elevado a la menos 5. Diferencial de x más x elevado a la menos 3 por y elevado a la menos 4 por el diferencial de y igual a 0. Y entonces nosotros dijimos, déjame ir por mi tablita. Y dijimos que m de x va a ser esto que tengo aquí. N de x es esto que tengo aquí. Ah, pero primero vamos a comprobar que es exacta. Entonces, comprobamos la derivada parcial de m con respecto a y, a que es igual. Menos 5 y X. más 4. Que diga menos 4, perdón. No. A ver, Menos ¿por qué menos 6. 4, ingeniera? ¿No es menos 6? Sí, perdón, menos 6. Yo por eso no me enamoro. Ahora, La derivada parcial de n con respecto a x es igual. menos 3, y, perdón, x a la menos 4 por y a la menos 5, creo. Eso creo. Menos 3x a la menos 4y elevado a la menos 4. Ah, sí. Gracias, compañero. Como puedes observar. Está aquí. La ecuación diferencial no es exacta. Ahora buscando el factor integrante. Sale, vamos a buscar el factor integrante. Y dijimos, para buscar el factor integrante, voy a utilizar f de esta, voy a utilizar esta de aquí, voy a utilizar esta de aquí. Y si voy a utilizar la otra también, tengo, a mí me gusta esta. La P de Y, y tengo la F de X, Y. Y esta de aquí. Ay, ahí no va. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta que tengo aquí, P de X, es igual, el cociente, a esto que tengo aquí menos la P de Y. ¿Dónde está mi P de Y? Que es esta que tengo aquí. Entre N. Y N es esto que tengo aquí.
¿Lo puedo simplificar? ¿Lo puedo simplificar? Me quedaría menos 5, x a la menos 2, y elevado a la menos 6, entre x elevado a la menos 3, y elevada a la menos 4, más 3x elevado a la menos 4, y elevado a la menos 4, sobre lo mismo que tengo acá. Y luego, ¿por qué puse una z? ¿Qué te queda p de x? Menos 5 sobre menos 5. Si las bases son iguales y se dividen, los exponentes se restan. X a la menos 2 menos menos 3, me queda X. Si las bases son iguales y se dividen, los exponentes se restan. Menos 6 menos menos 4, y a la menos 2. Entonces sigan 5x sobre y al cuadrado. Listo. Y luego dice que eso lo vas a meter en la integral. Así que eso lo vas a meter en esta integral. Esto que está aquí, lo voy a Profe. poner aquí. Mándeme, ingeniero. Yo ahí tengo una duda porque, bueno, respecto a lo que había investigado, supone que lo metías ahí, pero solamente si quedaba en valores de X o de Y. Te me adelantaste, ingeniero. Es lo que te iba a comentar en este momento. Como puedes observar aquí, esta y cuadrada no debería estar ahí. Entonces no se puede resolver esta integral por esta y cuadrada que se metió. Por esta y cuadrada no la puedo resolver. Entonces no puedo utilizar p de x. Ah, me faltó también. Pues aquí te falta más un 3. Más 3. Bases iguales, responden se resten. Menos 4 menos menos 3. X elevado a la menos 1. Menos 4 entre menos 4 es 1. Entonces te quedó, todavía te queda más 3 entre X. Más 3 entre X. Pero por esta Y no lo puedo resolver. Chispas. Y entonces, ingeniera Tania, ¿qué vamos a hacer? Chispas, entró mi café. A ver, con PY. Podría ser que de la integral se saque el y al cuadrado, pero no sé. No. ¿No? Ahora te repito, por esta Y cuadrada no puedo hacer la integral. Oh, demonios. Entonces se Sí. podría realizar la de P de Y para ver si puede Vale, funcionar. hacemos P de Y, que es prácticamente, yo te decía, es lo mismo. Decíamos que era lo mismo con la única diferencia de que lleva un signo menos al inicio. Entonces me queda prácticamente lo Está mismo. dividido sobre M. Ah, cierto, sobre M. Me falta la M que es esta de aquí. Es lo mismo. Sobre M. Entonces es prácticamente esto que tengo aquí. Con un signo menos afuera. Es cierto, no es esto. Este no. Es este que tengo aquí.
con una y. Todo esto entre paréntesis con un signo menos afuera y con este cambio. Con esto que tengo aquí, con esto que tengo aquí. Sale, P de Y. P de Y es igual. Menos por menos me da más. 5. Fracción. Bases iguales se multiplican, se dividen, después se restan. Menos 2 es 0, eso es 1. Y a la menos 6 por Y a la menos 5, menos 6 menos 5, sería 1 sobre Y. Más 3 paréntesis, fracción. X a la menos 4 menos 2, me queda X al cuadrado. Y a la menos 4 entre Y menos 5, me queda Y. Entonces quiere decir que f de Y va a ser igual a la integral de esto que tengo aquí por el diferencial de Y. Y por esta X que me apareció aquí, no lo puedo resolver. Y por esta X que apareció aquí, no lo puedo resolver. No, ingeniera, no se puede resolver por factor integrante. ¿Qué otra cosa te ocurre? Homogénea. Ah, más fácil. Te voy a dar un tip. X elevado a la menos 2, fracción de X, más Y elevado a la menos 4, fracción de Y. Si esta está multiplicando, pasaría dividiendo. Y elevado a la menos 5. Si este está multiplicando, pasa dividiendo. X elevado a la menos 3. Entonces, igual a 0. Igual a 0. Si eso es cierto, entonces tengo dx entre x más dy entre y igual a 0. Aquí es igual. ¿Qué hago ahora? Por separables. Y entonces, ¿qué hago ahora? Despejar. No, integrar cada término por su Sí, sí. diferencial. Y entonces te queda el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y, o presumido, igual a 6. Aunque Chabelita dice que ese no es el resultado. Pero por separables, ahí está. Y entonces dirías que el logaritmo natural de y sería igual a c más el logaritmo natural de x. Y entonces dirías que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de c más el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de cx. Euler elevado a la logaritmo natural de y es igual a Euler elevado al logaritmo natural de cx. Estás diciendo que y es igual a c veces x. Pero sería presumir mucho, ¿no crees? Un poquito. Sí, ¿verdad? No hay que ser presumidos.
Por eso te decía que ese ejercicio no ingeniera. Debe haber un método para encontrar el factor integrante, pero todavía no lo encuentro. Ok, ¿dudas con el factor integrante, ingenieros? ¿Ingenieras? No, No, profe, ya quedó más claro. ¿Descansamos o le seguimos? descansamos. Vale. Pregunta, ingenieros. ¿Continuamos dejándoles trabajos a la semana? Y como les había dicho, si tienes alguna duda, me mandas el mensaje de texto por el WhatsApp y lo tratamos de resolver. O nos vamos, o seguimos con clases. Yo prefiero las tareas. Y ya cuando de plano haya muchas dudas, entre todos para... Sí, por dos, Sí, yo con los Profe, trabajos yo- y ya hacemos una sesión para... Yo prefiero que por lo menos una vez a la semana tengamos clases para que igual no se estén juntando mucho las dudas porque pues 2 veces, Es que- tómalo está o feo. déjalo. No. Yo lo que les propuse es que en cuanto tú tengas una duda, sea quien sea, me mande el mensaje y resuelvo esa duda. ¿Sí? Si tú resuelves el ejercicio mañana a las 9 de la mañana y no lo entendiste, a esa hora mándame el mensaje. Y nos dedicamos a resolver tu duda. Si lo quisiste resolver a las 9 de la noche, a las 9 de la noche resolvemos tu duda. Yo no tengo problema. De las 9 de la mañana a las 10 de la noche, la duda que tengas. El sábado igual, de 9 de la mañana a 10 de la noche. El domingo no te voy a hacer caso. Esa es la Sí. opción que yo les propongo. La Sí, otra profe. es de que seguimos reuniéndonos una vez a la semana, como dice el compañero, y explicamos el tema a todos o resolvemos dudas para todos. Pero me parece, por ejemplo, hay algunos compañeros que dicen que ya le entendieron y la sesión se les hace monótona, aburrida. Otros descubren cosas nuevas y me quieren golpear y tirar a Carmona, pero bueno. Entonces, ingenieros, ¿nos seguimos reuniendo una vez a la semana? Yo no tengo inconveniente. Sí, profe. Sí, por favor. Sí, profe. Está bien. Sí, profe, una vez a la semana. Entonces, ¿les parece que nos reunamos los lunes nada más? Sí, Sí, los miércoles, profe. ¿Los miércoles mejor? Sí, entre semanita. Bueno, Sí, mejor los entonces, miércoles. nos reunimos los miércoles, seguimos con las actividades por semana, ¿les parece bien? Sí, Sí, Y, Sí, profe, sigue me abierto- parece perfecto. profesor. y el grupo de WhatsApp sigue abierto para dudas. Úsenlo, ¿me puede por favor. agregar? Ahorita te mando el también. link. Sí, gracias. Dame un minuto, deja copio el link, se los mando por el grupo de WhatsApp, digo, por aquí, por el chat del Classroom, digo, del Zoom. Profe, ¿ese archivo de Word lo va a compartir o ya? Sí, señor. No, Ok, eso es muchas para- gracias. Eso es para ustedes. Itze. Información del grupo.